Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, El Presidenta. día de hoy vamos a presentar los avances de la beca Rita Cetina de las asambleas en las secundarias públicas de todo el país. Lo va a presentar Mario Delgado, secretario de Educación. Eso está bueno. Y también Ariadna Montiel va a presentar la dispersión de todos los apoyos, particularmente adulto mayor, que se hace a partir del día de hoy. Y, eso está mejor. Le pedí a Zoé Robledo que nos acompañara el día de hoy. Va a presentar los datos de empleo que vienen de la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un antecedente del PIB del último trimestre. Ah, qué bueno. Buena información nos va a dar. Especialmente el día de hoy, aunque son los miércoles, un detector de mentiras, porque antes de abrir las preguntas vamos a hablar del comunicado del artículo que salió en el Washington Post de un expresidente mexicano. Pues va a tener que ponerlo. Entonces, hoy todos los días mejor, Presidenta, detector de mentiras. porque hay mucha mentira. Bueno, primero regada por todos lados en las redes sociales, así que sería bueno que lo tuviera todos los días. Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, Presidenta. Pues justo hace un mes, el 4 de octubre, se presentó aquí la beca Rita Cetina, la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para iniciar la universalización de las becas en educación básica. Como se dijo hace un mes, estamos iniciando con las secundarias públicas en el país. Serán 5.6, adelante por favor, 5.6 millones de niños y niñas beneficiarias de esta beca. ¿Cómo vamos? Iniciamos asambleas informativas en las secundarias, convocando a los maestros, a los padres, a las madres de familia, para informarles cómo va a ser esa beca. Explicamos que la beca consiste en 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada niño, estudiante, integrante de la familia. Hemos realizado hasta el pasado jueves 31 de octubre 23,000 asambleas, 23,223 asambleas, lo que equivale al 66% del total de secundarias, que son 35,000, incluso cuando se tiene turno en la mañana y turno vespertino, que ya son muy pocas, pero se están atendiendo, informando. Y hemos contactado, adelante por favor, a 2,877,668 padres de familia, 70% de la meta. Vamos a seguir yendo a todas, vamos a cubrir todas las asambleas, las secundarias del país con asambleas informativas. Pero ya el próximo lunes, y esto es muy importante, abrimos el sitio de internet para el registro en línea. Para los papás, las mamás tienen que registrar a sus niños. El periodo de registro será del 11 de noviembre al 18 de diciembre en el sitio becaritacetina.gov.mx y también en el sitio de la Secretaría de Educación Pública. Preguntaba la Presidenta, bueno, y donde no hay internet, ¿qué vamos a hacer? Justamente en las asambleas que estamos haciendo en las secundarias, estamos detectando dónde no hay internet y ahí van a regresar los servidores de la Nación en este periodo, a partir del siguiente lunes, para hacer el registro. Es un registro muy fácil, no se piden muchos documentos, simplemente lo elemental, la identificación oficial, el comprobante de domicilio y la CURP de los niños, de las niñas, de los adolescentes ya en secundaria. Entonces, a partir del próximo lunes iniciamos ya el registro en línea hasta el 18 de diciembre para que puntualmente a partir del 2025 empecemos a entregar las tarjetas y empiece a llegar este apoyo tan importante para los niños y las niñas de nuestro país.
Es cuanto, Presidenta. Vamos muy bien. Buenos días, con el permiso de la Presidenta vamos a presentar la dispersión de pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. En el caso de los adultos mayores, 12.2 millones de derechohabientes de esta pensión van a recibir su apoyo. La inversión social en este bimestre es de 70.787 pesos para este bimestre de noviembre-diciembre. Adelante. Millones de pesos. En el caso de las personas con discapacidad, 1.484.000 niñas y niños, jóvenes y adultos con discapacidad van a recibir su pensión con una inversión social de 4.293 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, 269.000 niñas y niños, hijos de estas mujeres que trabajan, estudian o están en busca de trabajo, van a recibir su apoyo por 331 millones de pesos. Adelante. En el caso del programa Sembrando Vida, 441.000 sembradores y sembradoras van a recibir su apoyo mensual. En el caso de Sembrando Vida se realiza de manera mensual la entrega de este jornal. Lo que corresponde a este mes de noviembre son 2.648 millones de pesos. Adelante. En suma, en esta dispersión de apoyos, 14.4 millones de derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas van a recibir su apoyo bimestral o mensual, como ya dije en el caso de Sembrando Vida, por 78.059 millones de pesos. Adelante. Estos apoyos, como ustedes saben, se entregan a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de manera directa y sin intermediarios a través de 3.149 sucursales del Banco del Bienestar. Las sucursales se atienden de lunes a viernes de 8 a 4:30 de la tarde en Ventanilla y las 24 horas de los 7 días de la semana en los cajeros automáticos. Adelante. Es importante mencionar cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar. Reiterar que es una tarjeta bancaria como la de cualquier otro banco. Se puede retirar el efectivo en cajeros del banco, la totalidad del monto de los apoyos. También se puede comprar en tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, pagar en lugares con terminal bancaria y también pues se tiene cobertura en todo el país, así que es muy importante recordarles que sus recursos estarán dispuestos ya a partir de hoy. Recordar que vamos aquí a presentar el calendario por letra, adelante, del 4 al 28 de noviembre y Sembrando Vida recibirá su apoyo el día martes 12 de noviembre. Adelante. Este es el calendario de pago, como ustedes recordarán. Se dispersa de manera progresiva a través de la letra del primer apellido para que sea en orden. Promedio dispersamos entre 1 millón y 1.100.000 apoyos al día. Y vamos a iniciar el día 4 y vamos a concluir el día jueves 28 de noviembre. Es cuanto, Presidenta. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, vamos a presentar los datos al cierre del mes de octubre respecto a la creación del empleo formal que se registra en el Seguro Social. Pero antes, un poco de contexto respecto a la solidez y la buena salud de la economía de nuestro país, con algunos datos macroeconómicos. Si nos pueden pasar la primera. Primero, seguimos viendo una tendencia histórica de crecimiento del Producto Interno Bruto, con los datos de la estimación oportuna que genera el INEGI. Vemos que el valor total de la economía del país es de 25.9 billones de pesos,
hay un incremento del 1% en términos reales respecto al segundo trimestre del 2023 y también un incremento del 1.5% en términos reales respecto al tercer trimestre del 2023. Esto significa que estamos todavía arriba de muchas de las proyecciones que se habían hecho y con el mejor crecimiento trimestral del PIB desde finales del 2021. Ahora, esto en la siguiente, si lo vemos comparado con lo que ocurre en otros países del mundo y con datos oficiales, vemos que para el tercer trimestre del 2024 pues se sigue manteniendo una buena tasa en nuestro país con este crecimiento del 1%. Hay otros países que están por debajo de ese 1% de crecimiento de su Producto Interno Bruto. También un dato adicional que siempre predice o habla de confianza y estabilidad en la economía es el siguiente, que es la cartera de crédito de la banca comercial, es decir, la actividad que tiene el sector privado a la hora de pedir crédito, porque hay confianza y porque además pues, es indicador de que hay actividad. Como lo vemos, llegamos a 4.968 millones de pesos en el crédito real del sector privado y es un crecimiento del 7.1% anual. Esto habla de que hay, insisto, confianza en la economía. Y el siguiente es un dato también interesante del propio INEGI, es el indicador global de opinión empresarial que mide justamente la confianza entre los empresarios del país. Tuvo un crecimiento de septiembre a octubre de 0.2 puntos respecto al mes anterior y lleva 21 meses seguidos a la alza por encima del umbral que establece el propio INEGI de 50 puntos. La siguiente, también para ir entrando al tema particular del empleo, la siguiente, vemos los datos de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. Estos son datos al cierre todavía de septiembre, un total de 61.2 millones de personas en edad o en condiciones de trabajar se encuentran ocupadas. Como saben, ENOE mide también lo que se conoce como la economía informal. Esto representa 335,000 personas más con respecto a septiembre del 23 y una tasa de desocupación de 2.9%, es decir, la tasa de desempleo, que también es un buen indicador porque nos mide respecto a otros países del mundo. La siguiente, como lo vemos aquí, México, entre países de la OCDE, sigue manteniéndose con las tasas más bajas de desocupación, solo superado por Japón, que tiene 2.4, pero el resto de las naciones están por encima del dato que reporta nuestro país de 2.9, ahí lo podemos ver, Alemania 3.3, Australia 4.1, Estados Unidos 4.1 y hay países que tienen datos de desempleo más altos, Chile, España, por ejemplo. La siguiente, por favor. También está ya entrando a la serie histórica del empleo que se registra en el Seguro Social, lo que conocemos como la formalización, el empleo formal. Aquí es importante señalar que desde noviembre del 2020 este dato fue considerado por el propio INEGI como información de interés nacional. Es un proceso que establece el INEGI, que además se acaba de ratificar para 2024, en donde el dato tiene que cumplir 4 variables. 1, que es un tema específico. 2, que es necesario para la decisión y el diseño de políticas públicas, que es un dato que es regular y periódico y además que tiene una metodología científicamente sustentable. Entonces, en la evolución del empleo que tenemos en el IMSS llegamos a 22.618.942 empleos. Es la cifra más alta desde 1997, cuando comenzó a medirse con la metodología que se usa actualmente. En 2018, para dar una idea, el empleo registrado en el IMSS era de 20.079.000 empleos. La siguiente, vemos ya el cierre del mes de octubre, 138.000 empleos creados solamente durante el mes de octubre, que representa la segunda cifra más alta de lo que va del año del 2024.
Durante el 2024 se han creado 594,000 empleos, digamos, de enero a octubre, que equivale a una tasa de crecimiento del 2.7%. Y también, como lo podemos ver, en los últimos 12 meses, cuando se mide de octubre a octubre, también es una cifra positiva de 316,000 empleos para el último año, octubre-octubre, en lo que va del 24, casi 600,000 empleos. Y un elemento también que es importante, en la siguiente, es la calidad del empleo. Antes se enfocaba mucho la creación del empleo sin revisar incluso estadios de precariedad, en donde el empleo pues era formal pero muy bajo. En ese sentido, estamos alcanzando en octubre del 2024 en 580.5 pesos diarios de salario base de cotización, es decir, el salario promedio de los trabajadores y las trabajadoras que están registrados en el IMSS alcanza estos 580.5 pesos diarios. Para darnos una idea, en 2018 se cerró con 352 pesos diarios, es decir, se ha tenido un incremento muy importante. Y en los últimos 12 meses ese mismo salario se incrementó en 49 pesos, es decir, un crecimiento del 9.2%. Finalmente, la que sigue, podemos ver cómo ha ido ese crecimiento del salario base de cotización, que si lo tomamos para todo el mes, equivale a 17,414 pesos. Este salario base de cotización ha tenido un incremento de 23.4 puntos porcentuales de crecimiento real. Y finalmente, un dato adicional en la siguiente, es esta calidad del empleo. 86.6% de los empleos que están registrados en el IMSS son permanentes, es decir, más de 19.5 millones de empleos son permanentes, y en lo que va del año, 96.7% de los puestos han sido permanentes, frente al empleo eventual, que muchas veces está vinculado a actividades económicas cíclicas o que van incrementando y bajando a lo largo del año. Un dato también a destacar, y es la última que tenemos aquí, es la participación de las mujeres en el mercado laboral. Hoy representan 9 millones de puestos de trabajo registrados en el IMSS, son el 50% del empleo creado en octubre. Solo en octubre el 50% del empleo ha sido de mujeres entrando al mercado laboral, el 55% del trabajo creado en lo que va del año también son mujeres, y 76% del empleo creado en los últimos 12 meses ha sido mujeres. Es decir, este dato es fundamental porque es la entrada de mujeres al mercado laboral a partir de las posibilidades que tienen con muchas políticas y muchos programas. Sería todo por nuestra cuenta, señora Presidenta. Muchísimas gracias. Vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. En los últimos días, quienes niegan la voz del pueblo que a través de las urnas dio su mandato, han lanzado una colección de mentiras, exageraciones, calumnias y tergiversaciones contra el actual gobierno, reviviendo la falacia de que vamos hacia una dictadura, sin considerar que al expresar sus falsedades ponen en evidencia la contradicción. Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, rompió con su silencio para defender al Poder Judicial que él creó y que, según las encuestas, la mayoría de los mexicanos reprueba y considera corrupto. A 24 años del fin de su gobierno, pocos recuerdan la herencia de las políticas de Ernesto Zedillo, aunque todas y todos la seguimos padeciendo y pagando. ¿Cómo fue el gobierno de Ernesto Zedillo? Veamos el video del detector de mentiras. Desde su exilio dorado en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, Ernesto Zedillo reaparece como el nuevo guía moral de una derecha extraviada, molesta, derrotada ante la mayoría del pueblo y dicta cátedra de autohalagos. 1. Es mentira que creó un poder judicial independiente y garantizó la división de poderes.
El 1 de noviembre de 2024, Ernesto Zedillo publicó un artículo en el Washington Post en el que asegura que con su reforma de 1994 consiguió un poder judicial independiente, omitiendo que fue un decretazo del mismo Zedillo el que rediseñó la Suprema Corte de Justicia y que 30 años después, alrededor del 70% de los mexicanos considera un órgano corrupto e ineficaz. Entre el 5 de diciembre de 1994 y el 26 de enero de 1995, en menos de 2 meses, Ernesto Zedillo presentó y promulgó las reformas a 20 artículos de la Constitución, aprobadas con mayoría en el Congreso de la Unión por el PRI y el PAN, que mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a los 26 ministros de la Corte. Los 11 ministros de la nueva Suprema Corte no fueron electos más que por el dedazo de Zedillo en acuerdo con el PRI y el PAN. Tan es así que el columnista Raimundo Riva Palacio comparó esta medida con lo realizado por el dictador peruano Alberto Fujimori y consideró que la reforma judicial era el equivalente a un golpe de estado técnico, pues rompía con la división de poderes y la inmovilidad de los jueces establecida en la Constitución. Zedillo ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en su Suprema Corte. Esta actuó a modo del Poder Ejecutivo sin cuestionar o analizar medidas tan graves como el FOBAPROA, el anatocismo o cobro de intereses sobre intereses, el ilegal rescate carretero o la privatización de ferrocarriles de México. Hoy Ernesto Zedillo se presenta como el salvador de la economía mexicana luego de la crisis de 1995, pero esto es mentira. Zedillo, el PRI y el PAN endeudaron a todos los mexicanos convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En 1995, Ernesto Zedillo activó el Fondo de Protección al Ahorro, FOBAPROA, convirtiendo en deuda pública la deuda de los bancos, que entonces ascendía a 552.300 millones de pesos. El 12 de diciembre de 1998, en contra de la voluntad popular, los diputados del PRI y el PAN aprobaron la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Actualmente, 1 de cada 10 pesos de la deuda interna de México corresponde al FOBAPROA, la cual ya alcanza 1.096.877.7 millones de pesos. Mientras el gobierno de Zedillo rescató a los bancos, según cifras oficiales, generó 4.714.000 pobres alimentarios, propició que 4.330.000 personas entraran en pobreza de capacidades y condenó a 5.681.000 personas a la pobreza patrimonial. Los ministros heredados de Zedillo determinaron en 2005 no revisar las irregularidades del FOBAPROA en 4 bancos. 3. Las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, los derechos humanos que Zedillo no defendió. Aunque en su artículo del Washington Post Ernesto Zedillo se define a sí mismo como un demócrata, las masacres de Aguas Blancas y Acteal lo definen de otra manera. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados por policías y agentes judiciales, quienes dispararon contra los indefensos campesinos a 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, Guerrero. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 60 paramilitares disparó con armas exclusivas del ejército contra un grupo de indígenas tzotziles, mientras se encontraban orando dentro de una ermita, con un saldo de 45 personas muertas. En 2009, la segunda sala de la Suprema Corte determinó que el Estado no debía pagar compensación a 2 detenidos de la matanza de Acteal que pasaron 11 años en la cárcel. Pinches jueces, hijos de su pinche madre. El despojo a todas y todos los mexicanos. Ratas los mendigos. Igual que el mendigo de Zedillo. Y las privatizaciones iniciadas ratero, por Salinas de Gortari. corrupto al mando a poder. No tiene ni vergüenza de andar hablando y publicando estupideces en un periódico. Se llevó a cabo mediante la concesión a empresas privadas por 50 años. Ya nomás, pinche viejo ratero, hijo de la chingada. Empresa filial de Union Pacific, en la que Ernesto Zedillo participó en su consejo de administración tras finalizar su presidencia, materializando así la puerta giratoria. ¡Perros! En su gobierno, Zedillo benefició a una empresa ferrocarrilera. ¡Ladrones! No tienen vergüenza. La Suprema Corte de Justicia de Hoy la que se Nación, están haciendo las cosas bien en México, están con su pinche chinga, bola de ratas de basurero. A pesar de que el pueblo de México sí lo hizo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Torres, subsecretario de Bienestar, y quien nos ayuda también con todos estos datos que
presentó Zoe Robledo. Bueno, vamos a las preguntas. Adelante. Buenos días, presidenta. Buenos Daniela días. Díaz, de la agencia Sputnik. Preguntarle, en la víspera de la elección presidencial que se realizará mañana en Estados Unidos, pues bueno, quisiera saber su opinión respecto. Por un lado tenemos pues a Donald Trump, que es el candidato republicano que realmente ha sido muy vocal respecto a sus planes que tiene hacia con México, el endurecimiento que se podría esperar en materia migratoria, económica. Y por el otro está pues la demócrata Kamala Harris, que aunque dista mucho su discurso del republicano, pues sabemos que durante este gobierno de Biden pues hubo un récord en las deportaciones de migrantes, que ha sido muy crítica también del TEMEC. De hecho, cuando ella fue senadora pues votó en contra de este tratado. Y pues bueno, preguntarle, independientemente de los resultados, ¿qué podría esperar su gobierno? ¿Se prevé que se endurezcan pues las políticas migratorias, económicas de Estados Unidos hacia México? Y pues también preguntarle cuál sería la hoja de ruta de su gobierno pues con la próxima presidenta o presidente de Estados Unidos. Gracias. Gracias. Bueno, primero lo hemos mencionado. Nosotros respetamos y respetaremos obviamente la decisión del pueblo de Estados Unidos. A quien el pueblo de Estados Unidos elija, vamos a trabajar conjuntamente. Una vez que vamos a ver qué pasa mañana, quién obtiene la mayoría, si es que mañana hay un resultado posteriormente, y nosotros vamos a decidir hasta que no se termine todo el proceso electoral de Estados Unidos. No nos vamos a manifestar, no a decidir, sino a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral. Así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente López Obrador, y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Entonces va a ser de esa manera. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos ya en contacto con el próximo presidente o presidenta. Estamos haciendo un trabajo muy importante y además lo hemos estado haciendo también con empresarios y empresarias, y queremos fortalecerlo todavía más para demostrar la importancia que tiene el tratado comercial para los Estados Unidos. Es decir, el TEMEC no solamente beneficia a México, sino beneficia de manera muy importante a los Estados Unidos. Esa fue la manifestación que tuvieron aquí en la reunión del 15 de octubre que tuvimos con varios empresarios y empresarias estadounidenses de la Cámara de Comercio. Y este trabajo lo seguimos desarrollando porque es muy importante que se conozca cómo Estados Unidos, su economía depende mucho de la economía de México, y cómo el tratado comercial beneficia a Canadá, beneficia a Estados Unidos y beneficia también a México. Como lo dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa, no hay competencia entre las naciones, entre nuestros países, sino al contrario, nos complementa. Y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo, que es un tema importante para Estados Unidos por razones humanitarias, diría yo, pero también otros temas que son importantes, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente americano. Entonces va a haber buena relación, además de tomar, de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos. En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento pues estableceremos la relación, y estoy segura que va a haber una buena relación con Estados Unidos y buscaremos la mejor comunicación. Gracias.